La clase política del país quiere meter a más gente a la cárcel sin comprobar que sean culpables, aprovechándose del terror y desesperación en el que se encuentra sumida la sociedad mexicana gracias a la violencia e impunidad. Estoy hablando de la iniciativa que se aprobó en el Senado por Morena, el PAN, PRI, PT, PES y el Verde Ecologista para modificar el artículo 19 de la Constitución y así poder ampliar la lista de 7 a 19 delitos en los que proceda automáticamente la prisión preventiva. Y tal vez te preguntes, ¿qué es la prisión preventiva? Bueno, la prisión preventiva significa que con el solo hecho de que te acusen de haber cometido un delito, es más que suficiente para que te metan a la cárcel por meses o años, sin la necesidad de un juicio hasta comprobar si eres culpable o no. Y lo que hicieron los senadores fue aumentar de 7 a 19 los delitos que ameritan la prisión preventiva. Ahora bien, es importante señalar que en teoría, la prisión preventiva siempre ha sido vista como una medida extraordinaria que solo se justifica cuando se puede poner en peligro a las víctimas o hay un riesgo de que la persona se dé a la fuga, como fue el caso de Javier Duarte. Sin embargo, el Ministerio Público puede pedir prisión preventiva para otros delitos que no la contemplen siempre y cuando acredite ante el juez que es necesaria. Entonces, ¿por qué hacerla automática? Además, ampliar el número de delitos que ameritan prisión preventiva no sirve para disminuir la violencia e inseguridad. Y como prueba de ello es que actualmente el homicidio doloso causa prisión preventiva. Sin embargo, el año pasado fue el año más violento hasta la fecha. Y es que somos el país más impune de Latinoamérica, con un 99% de impunidad donde menos del 10% de los delitos que se cometen son denunciados. Y de esos delitos que sí se denuncian, la autoridad solo abre una carpeta de investigación en el 65% de los casos. Así que en realidad, no importa qué tanto elevemos las penas para los delitos, si no contamos con un sistema de justicia eficiente y eficaz. Además, la prisión preventiva también ocasiona que los centros penitenciarios se sobresaturen de personas que no han sido declaradas culpables de ningún delito. Por ejemplo, de las más de 200,000 personas privadas de la libertad en México en el 2017, casi el 40% se encontraban en prisión preventiva. Es decir, que casi el 40% de la población penitenciaria del país no se le ha comprobado ser culpable de ningún delito. Además, un efecto secundario de sobresaturar las prisiones de presuntos culpables es el costo económico para el Estado, lo cual no va de acuerdo con la austeridad republicana que tanto se pregona, ya que de acuerdo con un estudio, se señala que el costo de mantener a todas estas personas privadas de la libertad puede llegar a costar hasta 4,075 millones de pesos anuales, es decir, más de 13 millones de pesos diarios. Además, otro de los efectos negativos de la prisión preventiva es que afecta a las personas más pobres porque son los que menos recursos tienen para poder pagar su fianza o a un abogado que los defienda. Y es que esta clase de medidas punitivas no solo afectan al presunto culpable, sino que también castigan a los familiares que tienen que proveerle de dinero, comida, útiles de aseo, medicinas y ropa. Además del daño emocional y social que les causa tener a un pariente encarcelado que ni siquiera ha sido declarado culpable del delito que supuestamente cometió. Ahora bien, uno de los problemas más grandes de estas medidas de castigo, como lo es la prisión preventiva, es que la mayoría de la población mexicana está a favor de un sistema de justicia más punitivo. Y esto en gran parte se debe a que llevamos más de 10 años sumidos en una ola de violencia que solo queremos que se acabe a como dé lugar. Y el problema es que la clase política se aproveche de esta desesperación social para promover medidas que ya sabemos que no funcionan y de pasada darnos la impresión de que están haciendo algo para combatir la inseguridad. Y a eso se le denomina como populismo punitivo. Es decir, impulsar medidas de castigo en el sistema de justicia porque la mayoría de la población los apoya, o por falta de información, o desesperación y terror social. Sin embargo, la gran diferencia es que los ciudadanos están ocupados con sus propias vidas, familias o simplemente sobreviviendo, y no tienen por qué saber todos estos datos e información que acabo de decirles. Pero en el caso de los legisladores, ese es su trabajo. Para eso tienen un equipo de asesores que les deberían proporcionar esta clase de información, porque a final de cuentas, la idea de este sistema democrático es que nuestros representantes deberían tener todos los elementos para expedir las leyes que mejor ayuden al funcionamiento del sistema de justicia y la sociedad, no que legislen en base a nuestros peores impulsos sociales. Simple y sencillamente, la reforma para ampliar la cantidad de delitos que ameritan prisión preventiva que impulsó Morena en el Senado afecta a los más pobres, representa un mayor gasto para el Estado y no disminuye la violencia. ¿Dónde quedó el primero los pobres, la austeridad republicana y la pacificación del país?
Gracias por ver este video. Y si eres una de las 3 personas que lo siguen viendo, no olvides suscribirte a nuestro canal, darnos like en Facebook y cuéntame en los comentarios qué opinas sobre la prisión preventiva y el populismo punitivo. La verdad es que nosotros decidimos hablar sobre este tema porque es la clase de noticia que pasa totalmente desapercibida. Sin embargo, creemos que es súper importante ya que solo termina encarcelando a los más pobres y no sirve como medida para bajar la violencia. Porque imagínate, si por alguna razón estás en el lugar y momento equivocado, podrías terminar en la cárcel por años mientras se resuelve tu caso. ¿Crees que esto debería ser legal? ¿Qué pasó con la presunción de inocencia?